¿Estáis sentadas, queridas amigas? Porque la noticia que os traigo hoy es de las que aceleran el corazón y nos llenan de un orgullo inmenso, casi maternal. Nuestro querido Can Yaman, ese hombre que con su carisma y talento nos ha robado el sueño a tantas de nosotras, ya no es solo una estrella en Europa. Ha aterrizado en la meca del cine para conquistar el mundo entero. Sí, lo habéis oído bien, nuestro tigre de Malasia se va a Hollywood, y no va de visita, va a entrar por la puerta grande, pisando la alfombra roja del legendario teatro chino. Preparaos un buen café o un té calentito, porque vamos a desgranar cada detalle de este evento que va a marcar un antes y un después en la carrera de nuestro actor favorito y en la historia de la televisión italiana. Estamos hablando de la edición número 21 del Festival La Italia, Cine, Moda y Arte, un evento de un prestigio absoluto que este año 2026 trae una sorpresa maravillosa bajo el brazo. Imaginaos la escena: Los Ángeles, las palmeras, el sol de California, y, en medio de todo ese glamour, la bandera tricolor italiana ondeando con fuerza. ¿Y sabéis cuál es el plato fuerte, la joya de la corona que todo el mundo está esperando? Exacto, la presentación mundial de Sandokan, el príncipe pirata. Parece que fue ayer cuando empezamos a escuchar los rumores sobre esta superproducción, y ahora, a partir del 8 de marzo, coincidiendo con una fecha tan especial para todas nosotras, la serie se presentará ante los ojos críticos y exigentes de la industria americana. Y dejadme deciros algo, estoy segura de que se van a quedar con la boca abierta. Este festival, fundado y producido por el incansable Pascal Vicedomini, siempre ha sido un puente de oro entre Roma y Hollywood, pero este año se han superado. Con el apoyo del Ministerio de Cultura italiano y el patrocinio de Asuntos Exteriores, han organizado una fiesta de la cultura que quita el sentido. Pero centrémonos en lo que nos interesa. La proyección de Sandokan no será en una sala cualquiera, será en el TCL Chinese Theatre, un verdadero santuario del cine mundial, donde han pisado las leyendas más grandes del séptimo arte, desde Marilyn Monroe hasta Sophia Loren. Y allí estará él, nuestro Can, demostrando que la elegancia y la fuerza interpretativa no tienen fronteras. Hablemos un poco de la compañía, porque un rey nunca viaja solo. Esta producción, que es una colaboración titánica entre Lux Vide del grupo Fremantle y la Rai Fiction, ha puesto toda la carne en el asador. Los directores, Gian Maria Michelini y Nicola Batangelo, a quienes ya conocemos por trabajos impecables como Diaboli y Doc, han creado una obra maestra visual. ¿Y el reparto? ¡Ay, el reparto! Además de nuestro Can Yaman liderando la aventura, veremos caras muy conocidas y talentosas. Estará el británico Ed Bestwick, que tiene un porte aristocrático innegable, el siempre intenso Alessandro Preciosi y el veterano John Hannah. También descubriremos a la joven Alana Bloor, que seguro dará mucho que hablar. Es un elenco internacional para una historia que merece ser contada a lo grande. Pero no penséis que esto es solo una alfombra roja y ya está. Este evento simboliza cómo la ficción italiana está viviendo una nueva ola de excelencia, un renacimiento dramático que ahora cruza el océano. La Italia 2026 no solo nos trae a Sandokan, el programa es una delicia para los amantes de la buena cultura. Se presentarán títulos tan profundos como Franco Battiato, La voce del padrone, de Renato de María, una obra que seguro tocará la fibra sensible de quienes amamos la buena música y la poesía. También veremos Rosso Volante, de Alessandro Angelini, y Guerrieri, de Gianluca Maria Tabarelli. Son historias con alma, de esas que nos gusta ver tranquilamente en casa, pañuelo en mano, disfrutando de cada diálogo. Y atención, porque hay más nombres de mujeres poderosas en este festival, lo cual me encanta. Se ha anunciado el estreno en Estados Unidos de la película Anna, dirigida y protagonizada por la inmensa Mónica Guerritore. ¡Qué mujer, qué talento y qué presencia tiene! Es maravilloso ver cómo actrices de su talla siguen creando y llevando su arte a nuevos horizontes. Además, para las que disfrutamos de una buena sonrisa, el festival ha programado proyecciones especiales de comedias que han arrasado en taquilla en Italia, como Buen Camino, O Vita Mía y La Vita va così. Títulos que nos recuerdan que la vida,
a pesar de todo, es bella y merece ser vivida con alegría. El ambiente en Los Ángeles va a ser de celebración absoluta. No solo se mira al presente, sino que se honra el pasado glorioso. Se realizarán homenajes muy emotivos, como la celebración del 50 aniversario de esa obra maestra que es Novecento de Bernardo Bertolucci. ¿Quién no recuerda esa película? También se rendirá tributo al músico y productor Tony Reñís, y se celebrarán los 30 años de éxito global de Rainbow Studios, fundado por Higinio Straffi. Es decir, es un encuentro donde la historia del cine se da la mano con el futuro, y en ese futuro, brillando con luz propia, está nuestro Can Yaman. Sé que muchas os estaréis preguntando qué significa esto para la carrera de Can. Pues bien, amigas, esto es la confirmación definitiva. Estar en Hollywood, en un evento apoyado por instituciones tan importantes como el Consulado General de Italia, la Agencia de Comercio Italiana y el Instituto Italiano de Cultura de Los Ángeles, lo sitúa en otra liga. Ya no es solo el galán de las telenovelas que nos enamoró. Es un actor internacional de primer nivel, capaz de sostener sobre sus hombros una superproducción épica y defenderla en el mercado más competitivo del mundo. Me imagino los nervios, la emoción de los preparativos, los trajes de alta costura que veremos desfilar. Seguramente Can llevará alguna firma italiana, impecable como siempre, con esa sonrisa que desarma y esa humildad que, a pesar del éxito, nunca pierde. Es emocionante pensar que nosotras, sus fieles seguidoras, hemos estado ahí apoyándole desde el principio, viendo cada serie, comentando cada foto, y ahora le vemos volar tan alto. Es como ver triunfar a alguien de la familia. Este festival, la Italia 2026, es, en definitiva, una demostración de poderío cultural. Es Italia diciendo aquí estamos, con nuestras historias, nuestros paisajes y nuestros talentos. Y que hayan elegido Sandokan como punta de lanza dice mucho de la confianza que tienen en este proyecto. Es una historia de aventuras, de pasión, de lucha contra la injusticia. Temas universales que, interpretados con la garra que sabemos que tiene nuestro protagonista, van a enamorar al público americano igual que nos enamoraron a nosotras. Así que, queridas mías, marcad el 8 de marzo en vuestros calendarios, no solo por ser nuestro día, sino porque será el día en que el tigre de Malasia rugirá en Hollywood. Estaremos muy atentas a las redes sociales, a las fotos que salgan, a las primeras críticas, aunque estoy segura de que serán fabulosas. Me encantaría saber qué pensáis vosotras. ¿Creéis que Hollywood caerá rendido a los pies de Can Yaman? ¿Os gusta que se recuperen clásicos como Sandokan con esta nueva visión moderna? La verdad es que nos esperan unos días apasionantes llenos de noticias, fotos y vídeos que analizaremos con lupa, como nos gusta. Ver triunfar el talento, la belleza y el buen hacer es siempre una alegría, y en este caso, la alegría es doble. Preparaos para una temporada llena de glamour y emociones fuertes, porque esto solo acaba de empezar.